Bueno, vamos a continuar con la clase 12 del curso Macroeconomía 3. Eh, vamos en esta sesión, vamos a hablar básicamente sobre la dinámica de la inflación y la formación de expectativas, ¿sí? Em, digamos, y vamos a analizar esto, digamos, como un paréntesis, ¿no? O sea, el modelo que vamos a analizar, el modelo general que estamos analizando de oferta y demanda agregada, lo vamos a analizar con unas expectativas simples, ¿no? En ese modelo general que estamos revisando, vamos a asumir que las expectativas, es decir, lo que esperamos que ocurra con la inflación para para el siguiente periodo, pues vamos a asumir que es lo mismo que ocurrió en el periodo anterior, ¿no? Entonces, digamos, para el modelo general vamos a asumir esa formación de expectativas, pero vamos a hacer un paréntesis en todo el modelo general de oferta y demanda agregada, vamos a hacer un paréntesis para analizar con mayor detalle la relación entre la dinámica de la inflación y la formación de expectativas. ¿De acuerdo? Entonces, entonces de eso va esta sesión. Vamos a revisar esta relación y vamos a ir vamos a ir teniendo diferentes formas, ¿no? De cómo los agentes pueden ir formándose sus expectativas de inflación. Y vamos a ver qué ocurre justamente con la inflación. Bueno, entonces, vamos a asumir, a comenzar con esta primera ecuación, que es la ecuación de formación de expectativas, ¿sí? A ver, ¿qué me está diciendo esta ecuación? Bueno, como ya sabemos, aquí PE pues es la inflación esperada, ¿sí? ¿Cómo es que los agentes esperan, ¿no? que sea la inflación? Bueno, la inflación esperada va a tener dos componentes, ¿sí? Básicamente dos componentes. Un primer componente va a estar conformado por una inflación que vamos a llamar inflación barra, ¿no? Pi barra, y que vamos a entenderla como una inflación, digamos, que los agentes ya dan por descontado, ¿sí? O sea, ya sabemos que a principio de año, ¿no? Casi nada más porque es principio de año, hay un ajuste en los precios, ¿no? Eso ocurre cada año, ¿sí? O sea, hay una pequeña modificación en los precios. Entonces, bueno, esa inflación que ya se da por descontada y que se espera, ¿no? Se espera cada año, ya sabemos qué ocurre, y entonces ya la asumimos, ¿sí? Esa es pi barra. Y el segundo elemento de esta ecuación de expectativas va a estar formada por la inflación del, del periodo anterior, ¿no? Entonces, los individuos, digamos, forman sus expectativas con base en dos elementos. Uno es la inflación que ya saben que va a ocurrir, que ya dan por descontada, y la otra es la inflación del periodo anterior, ¿no? Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué espero que ocurra con la inflación? Bueno, pues lo que ocurrió en el periodo anterior es lo que esperamos que ocurra. Y estos dos elementos, sí, estos dos elementos que componen a la formación de expectativas, están ponderados, ¿sí? por un parámetro z, ¿sí? Un parámetro z que se encuentra entre 0 y 1, ¿no? Entonces vean ustedes que si z fue, por ejemplo, ¿no? que fuera 0, ¿no? Entonces la inflación esperada solamente va a ser pues la inflación que dan por descontada, ¿no? Pero, por ejemplo, si z fuera igual a 1, pues entonces la inflación descontada, esto sería 0, 1 menos 1 sería 0, y toda la expectativa de inflación estaría formada por lo que ocurrió en el periodo anterior, ¿sí? Este caso que acabo de describir, donde z es igual a 1, es lo que se asume en el modelo general de oferta y demanda agregada que estamos revisando, ¿sí? Y aquí lo que vamos a hacer es ir viendo, ¿no? Las ponderaciones que los individuos, la sociedad le da a cada uno de estos elementos, y ver qué ocurre con la inflación.
Ahora, es necesario aclarar, digo, esto es una ecuación, ¿sí? Es una ecuación de formación de expectativas. ¿Estamos de acuerdo? Eh, pero puede haber muchísimas más, ¿no? Por ejemplo, aquí en lugar de una pi descontada podría ser la inflación que se esperaba en el periodo anterior, ¿no? Aquí tenemos la inflación esperada hoy. Tendríamos aquí, por ejemplo, la inflación esperada en el periodo anterior y la inflación justamente del periodo anterior, ¿no? Eh, y también podemos extenderla, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar que este individuo le da un peso a la inflación del periodo anterior, del periodo T-1, pero también podría todavía considerar la inflación de T-2, ¿no? Y quizás todavía la de T-3, ¿no? Entonces ahí tendríamos otra ecuación de formación de expectativas. O sea, no, lo que quiero decir con esto es que esta ecuación no es la ecuación de formación de expectativas, es una, ¿sí? La que vamos nosotros a analizar y la que va a servir para explicar estas relaciones que estamos estudiando, ¿sí? Pero hay muchas formas de expresar esta ecuación, ¿no? De cómo los agentes forman sus expectativas. Bueno, eh, la segunda ecuación, ¿sí? Que tenemos, que debemos de considerar, es justamente la curva de Phillips, ¿no? Ustedes pueden revisar y ver que esta es la curva de Phillips, ¿no? Que relaciona de manera inversa, por eso el signo menos, relaciona de manera inversa la tasa de desempleo con la tasa de inflación, ¿de acuerdo? Y justamente en la curva de Phillips, pues está pi e, ¿no? Que pi e, pues es la inflación esperada, ¿no? Entonces, obviamente, como podemos ver, pues la inflación va a depender de la inflación esperada y pues esta pues va a depender, ¿no? De la formación de expectativas. Entonces, depende cómo los agentes formen sus expectativas, estas van a tener efectos sobre la curva de Phillips, ¿no? Alterando así la evolución de la inflación. Bueno, vamos a iniciar para explicar esta dinámica de precios. Vamos a iniciar con, a ver, un primer ejemplo donde estamos planteando que z es igual a cero, ¿no? Esta ecuación que está aquí son nuestras expectativas de inflación que teníamos aquí en la diapositiva anterior, ¿sí? Y entonces, bueno, pues sustituimos, ¿no? Si z es igual a cero, pues va a tener uno menos cero por pi barra más cero, y esto pues, me va a quedar que la inflación esperada es pi barra, ¿no? Ok. Entonces es un primer caso, ¿de acuerdo? Vamos a considerar los siguientes datos. Vamos a pensar que la suma de los parámetros que incorporan a los elementos exógenos que determinan a la evolución de los precios y la evolución del salario nominal, esta suma es igual a 0,2. ¿Sí? Vamos a asumir un valor de f. Acuérdense que f es un parámetro que relaciona, ¿no? Es un parámetro que relaciona a la tasa de desempleo con la tasa de inflación, ¿sí? Es un parámetro de respuesta, ¿no? ¿Cómo responde, ¿no? ¿Cómo responde la inflación ante cambios en el desempleo? ¿Sí? Entonces eso nos lo dice F. ¿Sí? Su signo, aquí hay una relación inversa para empezar, ¿verdad? Dependiendo de la magnitud de F, pues será mayor o menor la respuesta, evidentemente. Entonces, bueno, eso representa F y vamos a tomarle un valor de 4, ¿sí? Vamos a suponer que en el periodo T-1, ¿sí? Perdón, T igual a 1, en el periodo T igual a 1, en el periodo 1, se lleva a cabo una política económica que pretende, ¿sí? Pretende mantener o tener a la tasa de desempleo, ¿no? Permanentemente en 4%, ¿sí? Además, vamos a suponer que esa inflación descontada, esa inflación que ya dan por descontada los, los agentes económicos, es igual a 1%. Ujú. Entonces, bueno, estos son los datos que vamos a tener en este tipo de ejercicios, ¿no? El valor de z,
los parámetros exógenos, ¿sí? Que determinan la evolución de los precios y salarios, el parámetro de respuesta entre la tasa de desempleo y la inflación, ¿sí? Entonces, bueno, y bueno, nos están dando aquí la tasa de desempleo y la inflación ya descontada, ¿no? Y nos piden hallar la tasa natural o tasa estructural, ¿no? Como les he explicado, la tasa estructural de desempleo y la dinámica de la inflación para los siguientes tres periodos, ¿sí? Entonces, con estos datos vamos a simular, ¿no? Es un ejercicio de simulación muy sencillo, ¿no? Con unos parámetros muy fáciles. Vamos a hacer una simulación para tres periodos, ¿no? Entonces, a ver, solución, ¿sí? Para hallar la tasa estructural de desempleo, ¿sí? Tenemos obviamente que plantear la situación de equilibrio, ¿no? Porque si no, no podríamos conocer la tasa de desempleo, eh, la tasa estructural de desempleo se alcanza, digamos, en el equilibrio, en el largo plazo, ¿sí? En el equilibrio de largo plazo. Y la condición de equilibrio de largo plazo es que la inflación esperada sea igual a la inflación observada, ¿sí? Ok, bueno. Entonces, tomando nuestra curva de Phillips, esta que estoy aquí señalando, como estamos planteando una situación de equilibrio de largo plazo, pues pi menos pi esperada, pues es igual a cero, ¿no? Por lo que me queda esta expresión, de donde fácilmente podemos despejar u barra, ¿no? Y nos damos cuenta que U barra es igual a ZW más ZP dividido entre F. Bueno, pues simplemente sustituimos los valores, esos valores nos los están dando aquí en el problema, ¿sí? ZP más ZF es igual a 0.2 y F es igual a 4, ¿no? Entonces esto nos da 0.05 que es igual al 5%, ¿sí? 5%. Ahora, para hallar la dinámica, vamos a retomamos la curva de Phillips, aquí está, y vean aquí, ¿no? O sea, yo tengo ZW más ZP, ¿sí? De la curva de Phillips, que es la misma que está aquí arriba, es la misma que tengo aquí abajo. ZW más ZP, vean ustedes que de aquí, si yo esta F que está dividiendo la paso multiplicando, ¿no? Me va a quedar FU ZW más ZP, es lo que tengo aquí justamente, ¿sí? ZP más ZW es igual a F U barra. Pues en lugar de poner, ¿no? ZW más ZP, pues sustituimos, ¿no? Sustituimos y nos quedaría de esta forma. Y aquí puedo factorizar la F, ¿no es cierto? Aquí está y me queda esta expresión, ¿sí? Me queda esta expresión. Entonces, vean, si la inflación esperada es igual a la inflación, bueno, bueno, aquí es esta inflación esperada es igual a pi barra, ¿no? Que es una condición que nos habían dado aquí atrás. Justamente esto, ¿no? Porque como z vale cero, pues entonces la inflación esperada es igual a inflación barra, ¿no? Que es una inflación que ya se da por descontada. Nos queda de esta forma. ¿De acuerdo? Aquí está. Bueno, pues entonces aquí hay que poner atención en esto, ¿no? Nos van a dar estos datos, ¿sí? Vamos a tener estos datos. Hay que analizar cómo se comportan las expectativas con el valor Z. Ahorita vamos a hacer más ejemplos, ¿sí? Eh, Hallamos, ¿no? Pues, digamos, el primer paso es hallar la tasa estructural de desempleo, ¿sí? Utilizar esta expresión para poder sustituir en la curva de Phillips ZW más ZP. Aquí está. Despejamos y sustituimos nuestra expectativa de inflación. Y nos queda de esta forma. Bueno, pues ahora vamos a ir sustituyendo los datos, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, para T0, ¿no? El periodo inicial. ¿Cómo va a ser la inflación? Bueno, vamos a trabajar, aquí está nuestra ecuación, ¿sí? Ya llegamos a esta. Pi barra, quedamos que era 1%. Aquí está, 1%. Más, a ver, aquí puse 4 estrés, ¿no? Aquí hay un errorcito aquí, tasa, este es 3.
porque aquí le pusimos 4 y los ejemplos están con 3, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos por acá. Aquí está, ¿no? F es igual a 3. Luego, ¿cuánto es U barra? Lo calculamos aquí, 5%, ¿sí? Ahora, aquí estoy poniendo el periodo t igual a cero, ¿sí? En t igual a cero la economía se encontraba en una situación de equilibrio, ¿no? Donde la inflación, perdón, la tasa de desempleo, ¿no? La tasa estructural de desempleo, pues era igual a la observada. Además, aquí en el problema, vean ustedes, dice aquí, suponga que en el periodo t igual a 1, ¿no? Se lleva a cabo una política económica que pretende tener permanentemente la tasa de desempleo en 4%. Entonces, debemos asumir que en t igual a cero, pues la economía estaba en equilibrio, ¿no? En t igual a cero la economía estaba en equilibrio. eh, y después, bueno, hay una intención, una política monetaria y fiscal expansiva, de tal manera que pretende bajar la tasa de desempleo a 4%. Pero en T0 son iguales, ¿no? Entonces ahora sí, en T1, en T igual a 1, eh, ya ponemos aquí el 4%, ¿no? Vamos a ir, en cada periodo vamos utilizando la misma ecuación, ¿no? En cada periodo se utiliza la misma ecuación. En T igual a 0, pues nos queda un valor de la inflación del 1%, ¿sí? Ahora, en T1, este 1% pues sigue siendo la inflación esperada, que es igual a pi barra, más F, que tiene un valor de 3. Luego tendríamos aquí 5%, que es la tasa estructural, y ahora ponemos 4%, ¿sí? Porque aquí ya se presenta, en T1 ya se aplicó una política, ¿no? Que pretende incrementar la actividad económica y por lo tanto disminuir la tasa de desempleo, ¿no? Bueno, hacemos las operaciones, me va a quedar, bueno, 5 menos 4, 1 más 3, 3 más 1, 4, ¿no? 4%. Ujú. Y aquí en esta tablita simplemente voy anotando, ¿no? Ponemos periodo e inflación, ¿no? Para t igual a 2, bueno, pues ocupamos nuestra misma fórmula, ¿sí? Ponemos el 1%, que es la inflación esperada, más la pendiente, o el valor F, el parámetro F, 5, que es la tasa de desempleo, la tasa estructural de desempleo, y 4, ¿no? Continuamos con el 4 porque acuérdense que en el problema dice una política que pretende tener permanentemente, ¿no? Permanentemente una tasa de desempleo 4. Entonces, bueno, aquí lo ponemos, ¿sí? Y después podemos simplemente graficar, ¿no? En el periodo 0 la inflación es 1, aquí en el eje de las abscisas, ¿no? Están los periodos, periodo 0, periodo 1, periodo 2, periodo 3, ¿sí? Y el valor aquí en el eje vertical, el eje de las ordenadas, pues tengo el valor de la inflación, ¿no? En el periodo 0 es 1, en el periodo 1 es 4 y después se mantiene, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aquí fíjense, puse la curva de Phillips, digamos, en una forma general, ¿no? Con la inflación esperada en general, y esto es lo que estamos analizando, ¿no? Vamos a ir viendo cómo cuando se modifican las expectativas de inflación, qué efecto tiene eso sobre la inflación, ¿de acuerdo? Entonces, este es un primer ejemplo sencillo, ¿no? Vamos al segundo ejemplo. Y bueno, vamos a ver una dinámica, hallar la dinámica de inflación con hora z es igual a 0,3, ¿no? Ya creció un poquito, ya no es 0, ahora es 0,3, ¿sí? Tenemos nuestra misma ecuación de expectativas, aquí está, ¿no? Las expectativas de inflación tienen dos elementos, ¿no? Ponderados por el valor z, ¿no? Cada uno de estos dos elementos es la inflación del periodo anterior y una inflación que ya se da por descontada, ¿no? Eh, pues sustituimos, ¿no? En la inflación esperada voy a tener 1 menos z, que en este caso z es 0,3, ¿no? Aquí lo sustituimos.
Después tendríamos aquí la inflación que se da por descontada, más el parámetro Z multiplicado por eh, la inflación del periodo anterior, ¿no? La inflación del periodo anterior. Eh, y también, bueno, vamos a considerar los mismos datos, vamos a considerar unos datos. Eh, a ver, aquí parece que se volvió a cometer, vamos a ir cambiando esto. A ver, aquí es 3 también. Aquí tenemos un errorcito. 3, correcto. Ok, ¿no? Tenemos los datos 0.2, f igual a 3. Suponga que en el periodo 1, ¿sí? Se lleva a cabo una política económica. Quiere decir que en el periodo 0 estábamos en equilibrio, ¿sí? Se lleva a cabo una política económica que pretende tener permanentemente la tasa de desempleo el mismo problema, ¿no? Es decir, lo único que estamos cambiando, ¿no? Vean ustedes que en la inflación descontada es igual a 1, ¿no? Y vamos a asumir que en T0, ¿no? En T0, aquí sí necesitamos este dato adicional, ¿no? En T0 la inflación fue, ¿no? Igual a 1%, ¿no? Entonces ya tenemos. Y lo mismo, ¿no? Se pide hallar la estructura, la tasa estructural, se pide hallar la tasa estructural de desempleo y la dinámica de la inflación en los siguientes 3 periodos, ¿no? Entonces, ven ustedes, la única diferencia es que ahora z es igual a 0.3, ¿no? Si yo sustituyo 1 menos 0.3 me va a quedar 0.7 más 0.3 de la inflación del periodo anterior. Eh, y entonces necesito ya también, o sea, ¿qué ha cambiado? El valor de z y el hecho de que ahora también necesito el valor de la inflación en el periodo 0, ¿no? En el periodo anterior, por eso el -1, ¿no? Y es el dato que nos están dando aquí, ¿sí? Es lo único que ha cambiado respecto al ejercicio, el ejemplo anterior. Bueno, vamos a hacer las sustituciones, ¿no? Vean ustedes, vamos a ver. De esta forma, tenemos ya nuestra ecuación de inflación, ¿no? Ahora fíjense que tenemos que sustituir, ¿no? Donde teníamos, a ver, me regreso un poquito aquí, ¿no? En esta. Esta es la curva de Phillips, ¿no? Esta es la curva de Phillips haciendo esta sustitución que se explica aquí, ¿no? Entonces, observen esta ecuación, ¿no? Que es la ecuación de la curva de Phillips que nos va... O sea, ¿por qué presentamos de esta forma la curva de Phillips? Porque nos va a ayudar a estudiar la dinámica de la inflación, ¿sí? Pero alguien me puede decir, oye, ya teníamos aquí la curva de Phillips, ¿no? ¿No era esta? Sí, efectivamente, esta también es la curva de Phillips, pero es como la IS, ¿no? Cuando yo les decía, la IS se puede, ¿no? La podemos escribir de una forma o de otra, ¿no? Dependiendo, si me piden el multiplicador, pues despejo Y en términos de R, ¿no? Si me piden la gráfica, pues despejo R en términos de Y, ¿no? Entonces conozco el intercepto y la pendiente. Bueno, es algo parecido, ¿no? Esta es la curva de Phillips, ¿sí? Nada más que haciendo esta considerando el equilibrio, ¿no? Considerando el equilibrio y sustituyendo estos valores, ¿no? Pues podemos escribir la curva de Phillips, ¿no? De esta manera. Pero pues es lo mismo, ¿sí? Es la misma curva de Phillips, ¿de acuerdo? Entonces, observen esta curva de Phillips y vean que aquí tenemos justamente las expectativas de inflación, que en el primer ejemplo pues eran muy fáciles porque todas eran 1, ¿no? Nada más teníamos esto, ¿sí? Pero ahora en el ejemplo 2, esto que está aquí son las expectativas de inflación, ¿no? Es la PE, ¿no? Pi elevado a la E, es todo esto que se obtiene acá, ¿no? Que se obtiene aquí, ¿no? Al hacer la sustitución de z en la ecuación de expectativas, llegamos a esto. Bueno, entonces, este dato
lo tenemos, ¿no? Es el dato de equilibrio, la tasa de desempleo de equilibrio, que ya lo teníamos por acá, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Y bueno, empezamos entonces a hacer las sustituciones. En el periodo cero, ¿no? La situación estaba en equilibrio, por lo que del desempleo observado, pues es igual al estructural, ¿no? Entonces esto me va a quedar cero y aquí me va a quedar 1%, ¿no? Haciendo las operaciones me va a quedar aquí 1%. Ujú. ¿De acuerdo? Si punto 7, ¿no? Por 1, pues me va a quedar 0,7 por ciento, ¿no? 0,3 por 1% me va a quedar 0,3%, punto 7 más punto 3 es 1, todo esto es 0. Ahora, aquí en el periodo 1, ¿sí? En el periodo 1 se presenta el choque, ¿sí? O la política, más que choque se presenta una política monetaria o fiscal expansiva, ¿no? Que pretende aumentar la producción y disminuir el desempleo. ¿Hasta dónde va a disminuir el desempleo? Al 4%, ¿no? Y vean que ese 4% se mantiene, ¿no? Por eso es 4% permanentemente. Bueno, vamos a empezar a hacer las sustituciones, ¿no? Tenemos, vean ustedes, ¿no? Es 0,7, es este que está aquí, pero vamos con el periodo 1. Este 0,7 es el que tengo aquí arriba, ¿sí? Este 1% es la inflación que ya se da por descontada. Y si más 0,3 es este que tengo acá y este 1% es el del periodo anterior. ¿Cuál es? Ah, fue este, ¿no? Cuando estábamos en equilibrio, ¿sí? 1%. Ahí está, ¿sí? Ok, más, aquí está más, F, que es 3, la inflación, la tasa de desempleo estructural, que es 5%, y el 4%, que es lo que se pretende con la política monetaria o fiscal expansiva, ¿sí? Entonces aquí nos va a quedar 0,7, 1% más 3%, ¿no? 4% justamente, ¿de acuerdo? Vamos con el periodo, con T2, ¿sí? Vamos con T2 y por eso pongo aquí la fórmula, ¿no? Digamos, la fórmula general para este caso, ¿no? Con z igual a 0,3, lo pongo aquí arriba y pues otra vez volvemos a hacer las sustituciones, ¿no? Simplemente hay que ir. Entonces, este 0,7 es el que está acá, la inflación es la inflación descontada de 1% más 0,3. Ahora, inflación del periodo anterior, ¿cuánto fue el periodo anterior? Aquí está, 4, ¿no? Más esta parte que no cambia, ¿sí? Y pueden verificar que va a dar 4,9, ¿sí? 4,9%. Y ya finalmente nos vamos al último periodo. Nos piden solamente 3, hacemos las sustituciones y ahora la inflación del periodo anterior va a ser 4,9%, lo demás queda igual y me queda 5,17%. Y aquí, bueno, las vamos anotando, ¿no? Hacemos un cuadro y vamos viendo cómo se comporta la inflación, ¿sí? Bueno, aquí simplemente repliqué el cuadrito y vean ustedes que ya ustedes se observan la gráfica anterior, pasábamos en el periodo 0 de una inflación igual a 1, luego en el periodo 1 una inflación de 4, en el periodo 2 4 también, en el periodo 3 4 también, ¿no? Entonces manteníamos una inflación, una vez que llegaba a 4, la inflación se mantenía. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cuál fue la única diferencia? La única diferencia fue el valor de Z, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el público empezó a darle, ¿sí? Una ponderación a lo que ocurrió en el periodo anterior, ¿no es cierto?
Vean ustedes que acá, en este ejemplo, en el primer ejemplo, vean ustedes, no le estaban dando ninguna ponderación, o sea, las expectativas de inflación le daban una ponderación cero, aquí está, a lo que había ocurrido en el periodo anterior, ¿no? Bueno, ¿y qué tuvimos como resultado? Este comportamiento de la inflación. Ahora, los agentes han empezado a darle cierta ponderación, 0.3, a lo que ocurrió con la inflación en el periodo anterior. ¿Y qué tenemos como resultado? Que la inflación ha empezado a incrementarse, ¿no? Cuando antes teníamos así una línea, ¿no?, de 4, ahora con cambios en las expectativas, la inflación es mayor, ¿sí? Para cada periodo. Vamos a ver qué ocurre cuando los agentes económicos le dan un valor de z igual a 0.5, ¿no? Quiere decir que las expectativas de inflación le está dando la misma ponderación a la inflación que ya se da, digamos, por descontada, y la misma ponderación es de 0.5 a la inflación del periodo anterior, ¿sí? Los datos son exactamente los mismos, ¿sí? Los datos son exactamente los mismos, de tal suerte que lo único que cambie sea el valor de z, ¿no? Bueno, pongo aquí, fíjense. Primero, sustituimos el valor de z en la curva, en la función de expectativas, ¿sí? Nos queda esta de aquí. Estas expectativas las sustituimos en la curva de Phillips y me queda de esta forma. Ujú. Los datos son los mismos, ¿no? Entonces, por lo tanto, la tasa estructural de desempleo es del 5%. Y bueno, ya ustedes pueden ir sustituyendo, ¿no? El 0.5 es el primero de aquí. Tengo que hacer aquí. Este 0.5 es este de acá. Luego viene la inflación descontada, que esa no cambia, siempre es del 1%. Más 0.5 del periodo anterior, ¿no? Bueno, fue 1. Y luego aquí vamos a sustituir el 4. Y aquí vamos a sustituir el 5.5, ¿no? Y bueno, vamos 1, 4, 5.5 y 6.25, ¿no? Comparen esta gráfica, ¿no?, con la anterior. Por ejemplo, para el periodo 2, aquí es de 5.5 la inflación y aquí es de 4.9, ¿sí? En el periodo 2. En el periodo 3 es de 5.17, aquí con esta gráfica, y ahora obtuvimos 6.25, ¿no? Una inflación más alta. Entonces, ¿por qué? Porque el individuo, bueno, no el individuo, la sociedad, el conjunto, la sociedad en su conjunto, ha incrementado la ponderación que le da a la inflación del periodo anterior, ¿no? Del periodo anterior. Bueno, un tercer ejemplo, ¿no? Creo que ya se entendió la idea. Ahora es de 0.8, ¿no? Sustituimos z en la función de expectativas. Aquí está, hacemos esa sustitución. Me queda esta función de expectativas. Esta función de expectativas la sustituimos en la curva de Phillips. Son exactamente los mismos datos. Aquí está. Esta es la expectativa. Esta parte, pues, como se pueden dar cuenta, no ha cambiado. Siempre es la misma, ¿sí? Déjenme ver aquí. Seguramente también puse sí. Entonces, son exactamente los mismos datos. Vamos haciendo las mismas sustituciones y como pueden ver es 1, 4 y una vez que llegamos a 4 la inflación se empieza a acelerar, ¿no? 6.4, 8.32. Vean ustedes que ya casi, ¿no? Es una
cómo se comporta, ¿no? Comparado con el 4 que teníamos aquí. Ustedes pueden ir verificando, creo que ya se entiende cómo es el proceso de sustitución. Y bueno, ya el caso extremo, llegamos donde z es igual a 1 y todas las expectativas se basan en lo que ocurrió en el periodo anterior, ¿sí? Ya la inflación descontada es, digamos, pues ya, no se toma en cuenta, ¿sí? Todo lo que se espera de cómo se forman las expectativas es completamente vinculado a lo que haya ocurrido en el periodo anterior. Son exactamente los mismos datos. Ponemos, vean ustedes cómo es ahora el caso extremo, ¿no? Donde la expectativa de inflación depende completamente del periodo anterior. Lo sustituimos y vamos, acuérdense que en el periodo cero estamos en una situación de equilibrio, ¿no? Por lo tanto, la inflación observada es igual a estructural. Y a partir de ahí, pues ya vamos haciendo las sustituciones y pueden verificar que efectivamente se obtienen estos valores, ¿no? Para la inflación en cada uno de estos periodos. Y se ve de esta forma, ¿sí? Se puede graficar, se puede poner la tabla, ¿no? Y verificar los resultados. Bueno, aquí he colocado, bueno, aquí he hecho más, ¿no? Nosotros hicimos hasta el periodo 3, aquí puse el periodo 4 y 5, ¿no? Hice otras sustituciones. Ustedes como ejercicio pueden verificar estos resultados, ¿no? Nosotros aquí nos quedamos en el periodo 3, ¿no? Con estos valores de z igual a 0, z igual a 0.3, 0.5, 0.8 y z igual a 1. Entonces, digamos, como ejercicio ustedes pueden verificar el 4 y el 5 para cada valor de z, ¿no? Y pues aquí están las gráficas, ¿no? Cómo se comporta la inflación dependiendo del valor de las expectativas. Y aquí, bueno, pongo cada línea, ¿no? Correspondiente a un valor particular de Z, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Mientras los agentes le den un mayor peso a lo que ocurrió en el periodo anterior, pues vamos a tener, según esta presentación, ¿no? Lo que hemos presentado, vamos a tener una inflación mayor, ¿no? Una inflación mayor. Bueno, entonces simplemente es una sesión para que ustedes, digamos, empiecen a hacer pues este ejercicio, ¿no? De poco de dinámica, ¿no? Eh, Ir viendo cómo se puede ir comportando la inflación en distintos periodos y para diferentes valores del parámetro Z, ¿no? La idea esencial, lo que se quiere mostrar con los ejercicios, es justamente que la formación de expectativas, ¿no? La formación de expectativas influye en cómo se comporta o cómo se podría comportar la inflación, ¿no? En los periodos por venir, ¿sí? Eso es un concepto importante, ¿no? Que las expectativas que tenga la sociedad sobre lo que pueda ocurrir con la inflación, pues efectivamente va a terminar influyendo sobre la inflación misma, ¿sí? Bueno, entonces hay que replicar estos ejemplos y ustedes eh, comprobar, ¿no? Que estos valores que están aquí en esta tabla están correctos, ¿no? Son correctos, es decir, tienen que eh, hacer cada uno de estos ejemplos para el periodo 4 y 5, ¿de acuerdo? ¿Sí? Son cinco ejemplos. Entonces, verificar efectivamente que estos valores sean correctos, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí esta sesión.